ponencias en línea a través de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur. Y para ello tengo el honor de presentarles a la maestra Elsa Gómez Carreño, que nos hará el honor de explicar la siguiente ponencia sobre los derechos de las personas adolescentes en prisión preventiva o internamiento. Es un gusto, maestra Elsa Gómez, que nos dedique de su valioso tiempo y de su amplia experiencia en estos temas. No sé si me escuche. Lo escucho perfectamente, licenciado Arturo. Un honor, maestra. Gracias. Pues sin más preámbulos, ahora sí que estamos a su disposición, a su tiempo y en espera de poder participar en esta ponencia tan interesante. Gracias. Bien, pues bienvenidos a esta conferencia. Para mí es muy grato ver caras conocidas. Saludos afectuosos a cada uno de ustedes que desde casa destinó unas horas para presenciar esta conferencia. Hoy en día debemos de actualizarnos. El sistema de justicia penal tiene que avanzar, ¿no? Y cómo vamos a contribuir nosotros como servidores públicos, como abogados litigantes, como defensores, ministerios públicos, pues tenemos que actualizarnos y debemos de conocer lo que conoce la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿no? Yo los invito a que todos ustedes posteriormente inicien una especialidad o bien una maestría en lo que es este nuevo sistema de justicia penal especializado en adolescentes. Agradezco al licenciado Arturo Aguayo, que es el titular de la Secretaría Ejecutiva de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, ¿no? En los inicios prácticamente de lo que es el sistema acusatorio adversarial, lo implementó una secretaría que ya ahorita ya no está en funciones, que fue la Secretaría Técnica. A raíz de que desaparece en el 2016, a cada estado le corresponde prácticamente capacitar a su personal, a sus operadores del sistema de justicia, ¿no? Dentro de ellos, pues, los especializados en justicia penal para adolescentes, ¿no? También agradezco la invitación de la licenciada Erika Camacho Peña, que es la coordinadora de capacitación, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Son los derechos de las personas adolescentes en prisión preventiva o en internamiento preventivo. ¿Qué significa esto? Esos adolescentes que muchas veces se ven involucrados en delitos y que van a permanecer determinadas horas en los separos de lo que es las agencias del Ministerio Público o fiscalías para posteriormente, si amerita prisión preventiva, pues llegarán a un centro especializado, ¿no? Como les referí hace un momento, todos los operadores deben de estar especializados, dentro de ellos el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional, que sería el juez de control, asimismo el defensor público, el personal de medidas cautelares, los policías, el personal de mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? En sí, todos los órganos que tengan intervención en este nuevo sistema de justicia penal para adolescentes deben de contar con esa especialización, pero no una especialización de solo un mes o 6 meses de
prácticamente de un curso sobre este tema. No, se necesita una especialización de un año, ¿no? Es un año la especialización como le referí, yo los invito para que en lo subsecuente inicien esa especialización, ¿no? Bien, dentro del nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, que prácticamente son 4 años, más de 4 años que está vigente este sistema, atendiendo que el 18 de junio del 2016 se entró en vigencia la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero haciendo un breve antecedente sobre este tema, recordemos de que el artículo 18 constitucional son las bases de este sistema integral. Primeramente, porque en el 2015 fue reformado el artículo, hablan sobre este sistema integral de justicia penal para adolescentes, estableciendo también de que se especifica determinada edad para que esos sujetos de derechos puedan prácticamente ser procesados con la ley que ya les referí, ¿no? Esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que tiene sus bases en el artículo 18 constitucional, pues prácticamente consta de 5 libros, ¿no? Y es un gran avance a nivel nacional porque se homologa el sistema de justicia penal para adolescentes, atendiendo de que anteriormente cada entidad federativa tenía su propia normatividad de carácter estatal que regulaba lo que es prácticamente el operar de los consejos de tutela, ¿no? Y que hoy en día pues ya se homologó, ya tenemos esta ley, es un gran avance porque organismos internacionales y tratados internacionales nos exigían de que avanzáramos, ¿no? De que se trabajara en ese tema de adolescentes que estaba un poco olvidado, ¿no? Entonces, en el 2005 se inicia la reforma, para posteriormente en el 2016 ya se homologa a nivel República Mexicana, y que esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes consta de 5 libros, ¿no? Dentro de esos 5 libros están 266 artículos, ¿no? Como les referí, entró en vigencia el 18 de junio del 2016. El primer libro habla de disposiciones generales, libro de mecanismos alternativos de solución de controversias. En el tercer libro habla de lo que es el proceso, habla de la ejecución de medidas, y en el quinto libro prácticamente habla de lo que es la prevención del delito, y en el cual involucra a la sociedad para contribuir en esa prevención del delito, ¿no? Es algo novedoso de que en esta ley y prácticamente en este libro 5, pues ya nos involucra a nosotros como sociedad para contribuir en esa prevención del delito, ¿no? Bien, ahora, dentro de esta ley refiere lo que son los principios, ¿no? Los principios generales del sistema, que no los vamos a confundir con los principios propiamente del sistema acusatorio adversarial, que como sabemos, el sistema de justicia penal para adolescentes va a tomar algunas cosas de lo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también se debe de considerar lo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, supletoriamente se va a tomar lo que no viene contemplado en la Ley Nacional, se va a tomar de otras leyes, ¿no? Bien, como les referí, esta ley tiene más de 4 años vigente, y que los operadores del sistema pues se están capacitando, ¿no? Le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
capacitar a todos los operadores del sistema. Cada estado de la República pues ya tiene sus propios operadores y la federación destina recursos para que los estados capaciten a su personal, ¿no? Dentro de ese personal, pues están los fiscales, están el Ministerio Público, los que pertenecen al órgano jurisdiccional, que son los jueces de control, el personal de medidas cautelares especialista en adolescentes, los policías, ¿no? Porque pues prácticamente ellos son los primeros que van a tener contacto con este adolescente al momento de su detención. Es por ello que el policía debe de estar preparado, conocer en qué consiste prácticamente su trabajo para evitar violaciones a los derechos humanos. Debemos de tener presente que todos los servidores públicos, atendiendo lo que señala el artículo primero constitucional, en el tercer párrafo, en el cual establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia debemos de preservar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Es por ello que todos los servidores públicos y propiamente los que operan el sistema de justicia penal, pues deben de respetar los derechos humanos y brindarle un trato digno a la persona adolescente. Bien, en el artículo primero de esta ley establece que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es una ley del orden público, ¿no? Y de observancia general en toda la República. Por tal motivo, como ya lo referí, se homologó el sistema de justicia penal para adolescentes en todo nuestro país, ¿no? Además de ello, señala que se aplica exclusivamente al adolescente que cometa un delito, ¿no? Una conducta constitutiva de delito y que tenga entre la edad de 12 años cumplidos y menos de 18, ¿no? Es clara esta ley en señalar ese rango de edad, ¿no? Para propiamente para esos adolescentes que se involucran en alguna conducta delictiva, ¿no? Además, establece lo relacionado a que en el marco de principios y derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales se va a considerar lo que señala propiamente los tratados internacionales, atendiendo de que México ha firmado parte de esos tratados, ¿no? En el artículo segundo de esta ley establece lo que es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en la República Mexicana, ¿no? A lo que yo también le referí, los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, un principio muy importante que señala esta ley es el principio de especialización, ¿no? Al igual el de reinserción social, ¿no? Al igual, esta ley va a garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes y también lo relacionado a establecer las bases y los requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? En sí, esta ley prácticamente señala también lo que son las medidas de sanción. Debemos de distinguir que en el proceso penal para adultos el juez o tribunal de enjuiciamiento determina como castigo, como sanción, una pena privativa de libertad. A diferencia del sistema integral de justicia para adolescentes, que a ese joven, que a ese adolescente, el juez o tribunal de enjuiciamiento o juez de juicio oral, al emitir una resolución, una sentencia, determina una medida sancionadora en el caso que lo amerite, ¿no? Pero considerando varios aspectos, ¿no? Dentro de este sistema también se habla de esa figura de juez de ejecución, ¿no? Que es el que va a conocer prácticamente de lo que implica todo las modificaciones a la medida de sanción que le fue impuesta por el juez de juicio oral a ese adolescente. Entonces, también ese juez de ejecución, una vez que ese adolescente ya
fue sentenciado con una medida sancionadora, ahí va a intervenir propiamente el juez de ejecución, que es igual al de los adultos, ¿no? La ley también, cuál es el concepto de adolescente, ¿no? Y nos señala que es la persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18, ¿no? También tenemos una ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y esa ley refiere de que niña y niño es aquel 0 años y adolescentes, que es diferente propiamente a la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, pues van de la mano, ¿no? Van unidas porque también en esa ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece los derechos prácticamente del adolescente y también del niño, ¿no? Debemos de tener conocimiento también de que ese personal que trabaja en los centros especializados para adolescentes son servidores públicos y son considerados como autoridad administrativa. Al director de un centro especializado para adolescentes, al subdirector, al psicólogo, criminólogo, pedagogo, todo el personal que en sí trabaja en un centro especializado para adolescentes se les llama autoridad administrativa, ¿no? En esta ley considera también grupos etarios, ¿no? Y en el artículo 5 de la ley establece 3 grupos etarios, ¿no? El grupo etario 1, en el cual es esa persona adolescente que se encuentra en la edad siguiente, 12 años cumplidos y menos de 14. El grupo etario 2, menos de 16. Tercer grupo etario, 16 años cumplidos y menos de 18, ¿no? Otro avance también importante, anteriormente al personal de custodia que trabajaba o que trabaja en los centros especializados para adolescentes, se les llamaba custodio o personal de seguridad. Hoy en día, con la ley, pues señala que es el personal de guías técnicos. Ese guía técnico es el personal que acompaña y que vigila y que garantiza la integridad física de ese adolescente, así como debe de garantizar su vida. Por eso se habla que es el garante de la vida del adolescente, ¿no? Bien, dentro de esta ley también establece lo que son prácticamente los niños y niñas, ¿no? Y muchas veces hay niños que cometen ciertas conductas constitutivas de delito, pero ellos están exentos de responsabilidad penal, ¿no? Y lo señala también la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, específicamente en el artículo 2 de esta ley. Entonces ellos no van a tener ninguna responsabilidad penal, solo van a estar sujetos a una asistencia social, ¿no? Y todas las autoridades, cuando advertimos propiamente de que se le están violando algunos derechos a esos niños o niñas, debemos de dar aviso a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Esa Procuraduría que pertenece al DIF y que debe de velar porque se le garanticen los derechos a los adolescentes, ¿no? Al igual, esta ley nacional establece lo que es propiamente la aplicación de la ley a una persona mayor. Muchas veces, siendo adolescentes, cometen conductas constitutivas de delito, pero posteriormente se dan a la fuga, regresan meses o años después y como ya tienen orden de aprehensión, pues tienen que ser detenidos y llegar a un centro especializado, ¿no? En ese centro especializado debe de tener una división para los adolescentes y para esa persona adolescente joven.
dentro de la ley, esas personas mayores son aquellas que ya cumplieron 18 años de edad, a quienes se les atribuye propiamente la comisión o la participación de un delito que la ley señale propiamente y que lo tenga contemplado en su código penal, ¿no? Será sujeto al sistema. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando cometió esa conducta, pues era adolescente y por ello se le aplica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, ¿no? Y cumplirán sus medidas en los centros, ¿no? Fíjense que yo he tenido la oportunidad de conocer varios centros especializados de la República Mexicana y pues veo de que en una ocasión esa persona adulta joven que cuando era adolescente cometió un delito y ese delito es considerado como grave, ameritó una medida sancionadora de 5 años. Para ello, en el momento cuando a él lo detienen, ya era una persona adulta, ya con un trabajo, ya con una solvencia económica estable, con una pareja, con una niña, con una bebé. Entonces, él ya tenía su propio mundo y llegar a un centro especializado, pues todo se le derrumbó, ¿no? A mí me decía que cómo era posible que le haya afectado tanto en su familia el error que cometió, ¿no? Pero afortunadamente está lo que es la figura del juez de ejecución y se vio para que esta persona saliera antes de que cumpliera su medida, atendiendo de que su mundo ya era otro, ¿no? En la adolescencia hay mucha inmadurez, ¿no? Y cambió totalmente al tener ya una pareja, ¿no? Bien, es muy importante que cuando detienen a una persona se compruebe la edad, ¿no? Muchas veces, ¿cómo vamos a comprobar la edad si ese adolescente es de una complexión delgada o bien aparenta una edad que no es acorde? Por ejemplo, es más alto, más un poco más robusto, ¿no? Entonces, a simple vista decimos, no tiene los 17 años, ¿no? Pero prácticamente si los tiene o bien refleja otra edad, ¿no? Para ello, desde el momento en que son detenidos, los adolescentes tienen que ser canalizados a atención médica, ¿no? Y lo que es el médico es quien lo va a revisar y él va a determinar qué edad tiene, ¿no? Porque muchas veces hay adolescentes que están en situación de calle, ¿no? Y muchas veces olvidan su edad, ¿no? O no saben cuál es su edad, ¿no? Y tenemos que recurrir a un perito médico para que nos especifique qué edad es la acorde a este adolescente, ¿no? Al igual, debemos de corroborarlo con su acta de nacimiento, ¿no? O con algún documento oficial, o prácticamente cuando no es posible que tenga algún documento oficial que refleje su edad, pues ahí ya va a ser valorado por el médico y el médico lo revisa y determinará qué edad es la que tiene, ¿no? Cuando hay duda de prácticamente de que sea adolescente, pues se considerará adolescente atendiendo que le beneficia más esto, ¿no? Es decir, si pertenece a un grupo etario, pues siempre vamos a considerarlo al grupo etario más bajo. Por ejemplo, si aparenta que tiene 14 años, pero no tenemos esa certeza que tenga esos 14 años, pues vamos a considerarlo de que pertenece al grupo etario 1, ¿no? Y si también no sabemos si ese adolescente ya tiene los 12 años o no, pues lo vamos a presumir niña o niño. Eso lo establece el artículo 8 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Adolescentes, que habla de la presunción de
la edad, ¿no? Y como les referí hace un momento, en el cual lo que no contempla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo vamos a complementar con lo que señala la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tratados internacionales, principios rectores y también la Constitución. Eso es en cuanto a la interpretación y también a la supletoriedad de la ley, porque muchas veces nos apoyamos de lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Ejecución Penal, que es exclusiva para esas personas adultas privadas de la libertad, ¿no? Entre otras leyes, ¿no? En todo momento debemos de considerar que se deben de salvaguardar los derechos de las personas sujetas a esta ley. Hoy en día el adolescente ya es considerado como sujeto de derechos. Anteriormente, en el sistema anterior, que era un sistema tutelar, se le consideraba como cosa, ¿no? Como objeto. Hoy en día tenemos un sistema garantista y se le considera sujeto de derechos, y por ello debemos de garantizarle todos esos derechos y evitar que se le violen derechos propiamente enfocados a lo que son niñas, niños o adolescentes, ¿no? Dentro de los principios, les referí que está el principio de interés superior de la niñez, que no solo se enfoca a lo que es el sistema de justicia penal, sino también a otras materias como materia familiar, ¿no? Y que aunado a ello, debemos de garantizar ese interés superior de manera integral, ¿no? Al igual, ellos son titulares de derechos, ¿no? Se les debe de considerar o escuchar la opinión de ellos. Se debe también considerar lo que son las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente, ¿no? Y sobresale mucho este aspecto, ¿no? Porque hoy en día hay muchos jóvenes que se encuentran sujetos al sistema, que están en lo que es un centro especializado cumpliendo alguna medida sancionadora o en prisión preventiva, y que nos reflejan o nos platican propiamente toda su niñez, ¿no? Entonces, si provienen de un núcleo disfuncional, ¿no? Y que muchas veces también sus padres se encuentran privados de su libertad, ¿no? Un caso que conocí en el cual eran dos señoritas, dos adolescentes, su madre en un centro penitenciario femenil, su padre en un centro penitenciario varonil, y ellas dos, ¿no? Ya una de ellas ya salió del centro especializado, y la otra todavía, eh, como había diferencias de edad, por eso fue diferente la medida sancionadora a cada una de ellas, y esperemos que ya pronto salga esta señorita, ¿no? Porque además ella tiene un niño, ¿no? Y ese niño, pues su bebé se quedó con la bisabuela, ¿no? Porque la abuela pues también está en un centro especializado, ¿no? Entonces, como sociedad debemos de contribuir también para que esos jóvenes se reinserten, se integren a la sociedad, ¿no? Y que muchas veces por salir de un centro especializado, pues sufren de discriminación, ¿no? Bien, pasando a otro principio que está señalado también en la ley, que es el principio integral de todos los derechos de la persona adolescente. Es el principio de protección integral, y que ese principio también tiene sus bases en el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Otro principio es el principio de integralidad, indivisibilidad, interdependencia de los derechos de las personas adolescentes, ¿no? La prohibición de tortura, ¿no? Y también está señalada en el artículo 5. Fíjese que México
pues anteriormente se daban muchos casos de tortura, no solo en un número mayor de detenidos, pero adultos, ¿no? Pero también afectaba al adolescente, ¿no? Al adolescente cuando era detenido o el adolescente cuando se encontraba en un centro especializado, ¿no? Y que cuando hablo de centro especializado me estoy refiriendo a una cárcel, a una prisión de adolescentes, pero no, ese nombre no es lo correcto. El nombre correcto es centro especializado para adolescentes, ¿no? En esos centros especializados también los adolescentes sufrían tortura, ¿no? Por ello tenemos una ley general contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y que prácticamente se aplica atendiendo de que ahí viene tipificado qué es la tortura, quiénes cometen ese delito de tortura, cuál es la pena para esos servidores públicos que cometen ese delito de tortura, ¿no? Otro principio también que establece la ley es el principio de no discriminación e igualdad sustantiva. Si sabemos que todos somos iguales ante la ley, pues no debe de existir esa discriminación. Y los adolescentes, desde que ingresan a los centros especializados, muchos de ellos sufren discriminación. No solo de servidores públicos, sino también de sus propios compañeros, ¿no? Pero hoy en día la discriminación ya es contemplado un delito en el Código Penal Federal, así también en los códigos penales de cada entidad federativa contempla ese delito de discriminación y debemos de evitar prácticamente discriminar a ese adolescente simplemente porque tiene preferencias sexuales diferentes, simplemente porque de su piel es oscura o porque habla alguna lengua o dialecto propio de su comunidad, ¿no? O porque tiene alguna discapacidad, ¿no? En una ocasión, un adolescente, pues tenía cierto problemita, era una persona adolescente con discapacidad y no se le puede llamar por un apodo, ¿no? Si tenía un problemita en una de sus extremidades inferiores, en un pie, pues no se le debe de llamar por su apodo, ¿no? Entonces, eso se le exhorta al personal que día a día labora en los centros especializados para evitar esa discriminación, ¿no? Se debe de hablar de esa igualdad sustantiva, es decir, el acceso al mismo trato y oportunidades de reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y libertades fundamentales de ese adolescente, ¿no? Bien, vamos bien. Si me escuchan perfectamente, vamos bien en entrar a fondo de lo que son los derechos. Bien, perfectamente. Gracias, ¿no? Otro principio es el de la aplicación más favorable, el de mínima intervención y subsidiariedad, el de autonomía progresiva, el de la responsabilidad, el principio de justicia restaurativa, los principios prácticamente que utiliza este sistema, que son los que señala el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que son el principio de publicidad, concentración, continuidad, inmediación, en los cuales las audiencias de esos adolescentes se van a considerar estos principios, ¿no? Y el principio importante, como les comenté al inicio de esta plática, que es el de especialización, ¿no? En el cual todas las autoridades del sistema deben estar formadas para adolescentes. Asimismo, se debe de prever la formación y capacitación y actualización específica de los servidores públicos. Por ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública tiene ese curso de especialización para servidores públicos y también tiene el curso de actualización, ¿no?, de estos servidores públicos en materia propiamente de su especialización para adolescentes, ¿no? Todos los órganos, como les referí, deben de estar especializados, ¿no? Y no solo porque lo señala la Constitución, sino también porque lo señala propiamente normatividad de carácter internacional, ¿no? Como son las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana, contempla este principio de especialización, ¿no? Otro principio señalado en el artículo 24 es el principio de legalidad, ¿no?, que ninguna persona adolescente puede ser procesada o sometida a medidas o propiamente actos o omisiones de ocurrencia que no estén previamente definidos de manera expresa en el catálogo de delitos, ¿no? Es decir, la responsabilidad penal del adolescente será propiamente porque cometió algún delito, pero contemplado en el Código Penal de cada entidad federativa o bien el Código Penal federal, ¿no? Al igual se debe de considerar el principio de presunción de inocencia, que lo establece el Código Nacional, lo establece esta ley propiamente del sistema integral, de que toda persona adolescente debe de ser considerada y tratada inocente en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad, ¿no? Otro principio es el de racionalidad y proporcionalidad de medidas cautelares y de sanción, ¿no? Y un principio también importantísimo, al igual que el de especialidad, es el de reintegración social y familiar de la persona adolescente, señalado en el artículo 28 propiamente de esta ley, en el cual establece un proceso integral durante la ejecución de la medida de sanción, ¿no? A través de que se garantice el ejercicio de sus derechos como persona adolescente y que además va a participar en programas socioeducativos y también pues va a estar acompañado de sus familiares, es decir, va a involucrar ese ámbito familiar, ese ámbito escolar, ese ámbito propiamente laboral de las actividades que va a realizar en el centro de internamiento, en el centro especializado para adolescentes, ¿no? Y aunado a ese principio, viene otro que es el de reinserción social, que este principio de reinserción social también se contempla para esas personas sentenciadas, privadas de su libertad, pero adultos. Al igual se contempla para lo que es el tema de adolescentes, en el cual consiste en la restitución del pleno ejercicio de sus derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas de ejecución con respecto a los derechos humanos de las personas adolescentes. Todo esto prácticamente son los principios que en sí contempla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en su artículo 12 al 32, ¿no? El 32 establece lo que es el principio de publicidad, pero aquí se deben de considerar varios aspectos, ¿no? Todas las audiencias que se celebran propiamente en temas de adolescentes serán a puerta cerrada. Únicamente van a estar los sujetos procesales que tengan intervención en la audiencia y nada más. No va a haber público, no va a poder entrar los amigos, no van a poder entrar algunos otros familiares que quieran estar presentes en la audiencia, no. ¿Por qué? Porque son de carácter confidencial y se desarrollan a puerta cerrada. Pero hay una excepción, ¿no? Cuando el adolescente lo va a solicitar directamente al juez de control de que su audiencia sea pública, pero previa consulta con su abogado defensor, ¿no? Entonces, esto es para no vulnerar prácticamente los derechos del adolescente, ¿no? Y
asegurar que en todo momento él dé a su consentimiento de que está solicitando de que la audiencia sea pública, atendiendo que probablemente estén sus compañeritos de la escuela que deseen presenciar la audiencia, ¿no? Bien, voy a checar a ver si tienen alguna pregunta. Eh, excelente ponencia, gracias José Luis González. Ruth Angélica Zárate, sí, muy claro, perfectamente maestra. Javier Apolinar, saludos, Javier. Bien, pues continuamos. Ahorita vuelvo a checar para revisar, para ver si tienen alguna pregunta relacionada al tema, ¿no? Entonces, yo los invito a que en un tiempecito libre, en unas horas, destinen para descargar esta ley, para conocerla y para, si les gusta, para que se especialicen en este tema que en lo particular a mí me encanta. Yo tengo varias experiencia con personas privadas de la libertad, porque contribuyo mucho a garantizarles sus derechos humanos, pero en especial a los adolescentes, ¿no? Quiero compartirles una anécdota. Cuando fui a un centro especializado, me invitaron a que viera su partido, ¿no? Iban a jugar básquetbol, ¿no? Y todos emocionadísimos, ¿no? Y y todo el personal del centro especializado tenía la seguridad de que los muchachos iban a ganar, porque tenían esa juventud, ese entusiasmo, esa motivación, ¿no? Y se desarrolló ese partido de básquetbol con personas adultas de otro centro penitenciario de ese estado, y que prácticamente se tenía esa seguridad de que iban a ganar los adolescentes, ¿no? Al principio iban muy bien, ¿no? Jugando con todas las energías que tienen y que les sobran, ¿no? Pero iban transcurriendo los minutos y ellos se desinflaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los adultos con más experiencia, pues, encestaron canastas de 3 puntos, entonces prácticamente así lo superaron, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de aprender? Que debemos de combinar esa experiencia de las personas adultas con esas energías de los adolescentes, ¿no? Bien, debemos de tener presente también un derecho que tienen los adolescentes, que es a la confidencialidad y a la privacidad, ¿no? Porque hoy en día no vemos que en los periódicos, en los medios de comunicación, salgan fotos de los adolescentes, salgan notas de prácticamente donde narran el hecho en el que se hayan involucrado, ¿no? ¿Por qué? Porque se garantiza prácticamente su identidad, ¿no? Y ese derecho a la confidencialidad y a la privacidad, ¿no? Por ello, en todas las etapas del proceso y durante la ejecución de las medidas de sanción, las autoridades del sistema deben de garantizar la protección del derecho de las personas adolescentes a la confidencialidad y a la privacidad de sus datos personales y familiares, ¿no? Ustedes recuerdan el caso del niño sicario, el Ponchis, en el 2003, 2004, en el cual salió a la luz y todavía están en las redes sociales prácticamente una entrevista que le realizan a ese adolescente. Sale prácticamente los nombres de sus hermanas, prácticamente datos familiares, ¿no? Que si vemos el atrás y el hoy, pues hemos dado un gran avance en garantizarle esos derechos a esos adolescentes, ¿no? Porque eso hoy en día ya no puede ser posible, atendiendo a que tenemos una ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes y que protege y garantiza ese derecho a la confidencialidad y a la privacidad, ¿no? Desde el inicio de la investigación y del proceso, las policías, el Ministerio Público, los jueces, informarán de que está prohibido prácticamente de que los medios de comunicación tomen fotos, de que tomen notas, ¿no?
¿Y qué pasa si ese reportero saca a la luz o hace pública una nota, ¿no? Pues la ley general del sistema, la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes lo contempla y establece multas propiamente para estas personas, ¿no? Porque en sí está prohibido, ¿no? Eh, Continuando con este tema, en el artículo 38 de esta ley se habla de la garantía de la detención y este tema es importantísimo para el personal especializado de la policía, tanto municipal, policía estatal, que realiza funciones el día a día en las calles y que para evitar violaciones a los derechos humanos deben de tener bien presente este artículo 38 que habla de las garantías de su detención, ¿no? Primeramente, este personal de seguridad pública debe de estar especializado, ¿no? Y si hablamos en cuántos estados de la República nuestra policía está especializada en adolescentes, ¿no? Bien, probablemente en algunos sí, en algunos se está avanzando en ese tema porque hoy en día están en aula y ya se inició la capacitación para ellos, ¿no? Y están prácticamente preparándose en relación a este tema. Primeramente, ese adolescente debe de ser presentado inmediatamente ante la autoridad. ¿Cuál va a ser esa autoridad? Pues va a ser el Ministerio Público especializado en adolescentes, ¿no? Pero también ese personal de policía especializado en adolescentes tiene que requisitar, tiene que rellenar ese formato del Registro Nacional de la Detención, ¿no? Y ¿cómo lo van a hacer si atendiendo de que prácticamente el año pasado entró en vigencia la Ley Nacional de Detenciones y a nivel entidad federativa se determinó que a partir del 1 de abril de este año 2020, todos los estados tienen que realizar ese registro de detención de la persona detenida, tanto adulta como adolescente, pues prácticamente va a realizar ese registro, pero solo va a poner iniciales, las iniciales del nombre de la persona detenida adolescente, ¿no? Y se deben de respetar los plazos prácticamente en relación al lapso de tiempo que tiene el Ministerio Público especializado en adolescentes, que son 36 horas, a diferencia del adulto, que son 48 horas, y que el personal de medidas cautelares especializadas en adolescentes, cuando ya les notifican su intervención, pues también tienen que trabajar arduamente para emitir su evaluación de riesgo procesal en ese lapso de 36 horas, ¿no? Todo adolescente tiene prohibido a estar incomunicado, ¿no? Ya que tiene ese derecho a establecer comunicación de carácter efectiva, vía telefónica o por cualquier medio. ¿Cuál sería cualquier medio, aparte de estar comunicado por teléfono? Sería lo que es Messenger, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, esto es prácticamente de que el artículo 39 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece de que está totalmente prohibido de que el adolescente esté incomunicado. Además, a ese adolescente, cuando es detenido, se le va a informar cuáles fueron las razones por el cual se le detuvo, ¿no? Es decir, de qué se le acusa o de qué se le va a juzgar, por qué se le va a imponer una medida sancionadora, ¿no? Cuáles son esos derechos que le asisten, ¿no? Y es el tema prácticamente que ya en breve vamos a abordar acerca de esos derechos prácticamente que tiene esa persona adolescente, ¿no? Esa persona adolescente, pues como ya sabemos, va a tener ese derecho a contar con un abogado, bien público o privado, pero que cuente con la especialización. Si la Defensoría Pública del Estado brinda a esos servicios, ese abogado pues debe de contar con una
especialización en adolescentes. Y si va a contratar, si sus padres contratan los servicios de un abogado particular, pues debe conocer prácticamente en este tema de adolescentes, ¿no? Para garantizarle una defensa adecuada, ¿no? También se debe de considerar ese derecho a ser escuchado, a tener un traductor, ¿no? Porque muchas veces no hablan castellano, hablan alguna lengua. Aquí mi estado natal, que es Oaxaca, y del cual mando un saludo afectuoso a algunos amigos, alumnos, doble abrazo para ellos. Y tenemos muchas personas que son indígenas, ¿no? Y que a mí me hubiera gustado hablar una lengua indígena, ¿no? En mi pueblo vecino sí lo hablan, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado hablar lo que es el zapoteco, ¿no? Dentro de prácticamente desde que detienen a esa persona adolescente, el adolescente tiene ese derecho de abstenerse a declarar. Es decir, toda persona adolescente puede declarar o no puede declarar, ¿no? Se puede abstener, ¿no? Pero en sí no va a incriminarse, a que diga yo lo cometí. Eso no es posible hoy en día, atendiendo a lo que señala la ley, ¿no? Y también su silencio no va a no puede ser valorado en su contra, ¿no? El adolescente, si ya lo consultó con su abogado, puede abstenerse de declarar. En ningún caso se le exigirá protesta que se conduzca con verdad, como es el caso de los adolescentes, ¿no? Y en sí se le deben de garantizar todos esos derechos que tiene. Y lo específico pues es que tenga una defensa adecuada por un defensor público que prácticamente conozca de temas de adolescentes. Y cuando le digo conozca del tema de adolescentes, no se enfoquen solo a lo que contempla la ley nacional, enfóquense a lo que señala la normatividad de carácter internacional, ¿no? A lo que señala propiamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a lo que señala la Constitución y a lo que señala la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Bien, entonces esto es una introducción de lo que señala la ley y pasamos a lo que es el derecho de las personas adolescentes en prisión preventiva o en internamiento, ¿no? Toda persona adolescente se le debe de garantizar sus derechos en esos centros especializados, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esos derechos que tiene ese adolescente? Primeramente, que se le garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica, ¿no? A ser informado sobre la finalidad de las medidas cautelares y de las medidas de sanción, ¿no? También a recibir información sobre todas las leyes, todos los reglamentos que regulen sus derechos y sus obligaciones. Todo adolescente que ingrese a un centro especializado, desde el momento de su ingreso, pues será canalizado a una área donde le tomarán datos personales, donde le tomarán sus huellas dactilares, donde le tomarán fotos, y también eso es para un registro administrativo propio del centro, pero también se les debe de notificar cuáles son esos derechos que van a tener al estar sujetos a prisión preventiva, ¿no? Y aunado a ello, no solo sus derechos, sino también cuáles son sus obligaciones, y tienen que firmar de enterado de que comprendieron y entendieron esos derechos y esas obligaciones que van a tener en ese centro especializado, ¿no? Otros de sus derechos es que ellos no pueden ser castigados, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de que sufran algún castigo, pues
eso se va a tipificar como, como tortura, ¿no? Porque hoy en día ya ellos no pueden ser castigados corporalmente, ¿no? Antes se les encerraba en una celda oscura, solos, ¿no? ¿Y qué reflejaba eso, no? Pues al contrario, a ellos les afectaba más estar en ese lugar, en sí, por su edad. Entonces, eso no era lo idóneo ni lo adecuado para determinar una medida sancionadora para ellos, ¿no? Todo adolescente debe, posteriormente a que ya le tomaron datos personales y que se baja a una plataforma México, se canaliza a una área médica donde va a ser valorado por el personal médico del centro especializado para garantizarle esa salud. Y como es adolescente, muchas veces tiene, en el momento en que necesite un servicio de especialización, pues tiene que acudir a un centro o a un hospital del niño para, porque no puede ir a un centro, a un hospital para adultos, sino va a ir a un hospital de niños, ¿no? Acá en Oaxaca tenemos un hospital de la niñez y ahí es donde se canalizan a los adolescentes en el caso de que requieran un servicio de especialización. Ellos muchas veces estando jugando fútbol, básquetbol o realizando actividades deportivas, pues resultan con alguna fractura, ¿no? Pero no solo eso, sino también a veces se suscitan riñas, ¿no? En el cual ya salen ellos lesionados y a consecuencia de esa riña, pues tienen algún problema de salud, porque anteriormente sí se daba, hoy en día ya un poco menos, atendiendo de que hay centros especializados que están certificados por ACA, ¿no? Y al estar certificados, pues se cumplen con todos los protocolos y ya han disminuido esas riñas, ¿no? Pero en lugares propiamente donde hay una población más de 200 personas privadas de la libertad, como es en el Estado de México, pues ahí sí es un poquito más que se susciten problemas, ¿no? Y en el caso de que haya una riña y se pelean, pues muchas veces ellos utilizan cualquier objeto como arma, ¿no? Los cepillos dentales les dan forma y los utilizan como armas, ¿no? Y si entre ellos se clavan ese tipo de objeto, pues amerita ser escarcelado para que lo revise personal médico especializado de un hospital, atendiendo que el médico del centro especializado determine, porque si el guía técnico, pues ellos van a tener prácticamente problemas, porque se debe de garantizar ese derecho a la salud contemplado en el artículo 4 de la Constitución y también en tratados internacionales. Y es importantísimo de que se les garantice ese derecho a la salud especializada, ¿no? Aunado a ello, otro derecho que tienen es a que se les proporcione una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente, ¿no? Y donde, fíjese que en el estado de Tlaxcala hay 6 personas adolescentes en el centro especializado, 6, a diferencia de lo que les dije en el Estado de México, que había 200, y en lo que es la Ciudad de México también, que tiene una población bastante elevada, pues varía la alimentación, ¿no? En algunos centros sí se cumple lo que señala esta ley, pero en algunos otros no. Entonces, esa alimentación suficiente, ¿no? Digna, que garantice la salud y la formación integral del adolescente. Y la ley, esta ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal establece ese derecho a la alimentación, pero no solo esos adolescentes que se vieron involucrados en delitos y por eso están en un centro especializado cumpliendo una medida sancionadora o bien en internamiento preventivo, pero ¿qué podemos decir de esos adolescentes, de esos niñas, niños o adolescentes que se encuentran en comunidades marginadas, de que
también no tienen esa alimentación nutritiva de calidad, ¿no? Pero debemos de trabajar arduamente para superar esos problemas que se presentan en la República, ¿no? Todos los adolescentes también deben de tener derecho a lo que es el suministro de agua, ¿no? Es agua saludable, aceptable, permanente. ¿Y qué me he podido yo, qué he podido ver yo en las visitas que realizo a algunos centros? Pues de que algunos sí cumplen con dispensadores para garantizarles o brindarles esa agua en el momento en que ellos deseen, pero en otros lugares únicamente agua de sabor a la hora de la comida, pero agua natural en sí no. Entonces, si hablamos de una población de 200 adolescentes, ¿cuántos garrafones de agua se necesitan para garantizarles ese derecho al agua de esos jóvenes, ¿no? También recibir suministro de artículos de aseo diario y necesario, ¿no? Le compete a la autoridad administrativa dotarles a esa población adolescente de sus artículos de higiene personal. Y eso también lo establece normatividad de carácter internacional, tanto para adultos como para adolescentes, ¿no? Y hoy en día sí ellos adquieren propiamente su cepillo dental, su champú, su jabón, pero porque hay asociaciones que brinda ese apoyo, ¿no? Y también porque a veces hay brigadas de salud bucal que se presentan a los centros especializados para dar pláticas y contribuyen en ello, ¿no? Y en algunas otras ocasiones la autoridad penitenciaria se los dota, pero muy esporádicamente, ¿no? Entonces, debemos también, como sociedad, pues formar asociaciones en beneficio de los adolescentes, ¿no? Y algunos de ellos, pues sus propios padres les llevan en los días de visita todo lo que ellos necesitan, ¿no? Su cepillo, su pasta dental, su jabón de baño, etcétera, champú, ¿no? Bien, también esos adolescentes tienen derecho a la visita, como les comenté. Para esto el centro especializado tiene en la parte propiamente al ingresar al centro, tiene ahí visible cuáles son los requisitos que debe de cumplir el familiar para poder visitar propiamente al adolescente y al igual es atendido por el personal de trabajo social, quien le indicará cuáles son esos requisitos y qué documento le va a expedir para ingresar en los horarios establecidos. Muchos centros únicamente determinan el acceso los días domingo, ¿no? Y algunos otros, pues, 2 días a la semana, sábado y domingo. Pero sí son, a veces cuando he visto, la cola es muy larga atendiendo de que, pues, esos días nada más se determinan para poder visitar a los adolescentes, ¿no? ¿Y qué pasa también? El adolescente tiene derecho a visita íntima, ¿no? Y algunos centros especializados no cuentan con esa área, con ese espacio para visita íntima, ¿no? Y aunque ellos como adolescentes ya tienen pareja, pues se les debe de garantizar ese derecho, ¿no? Que también es muy cuestionado, pero en lo particular ellos tienen ese derecho. El centro especializado debe de tener espacios para que ellos, para que se les garantice ese derecho a visita íntima, ¿no? Y aparte de ello, también tienen derecho prácticamente a que cuando algún familiar esté enfermo o ya falleció, ellos puedan ser externados del centro especializado para poder visitar a su familiar que se encuentra prácticamente en agonía, ¿no? O bien ya falleció y puedan prácticamente despedirlo
en su sepelio, ¿no? Pero siempre y cuando se deben de tomar todas las medidas, ¿no?, de seguridad, ¿no?, para evitar la sustracción, ¿no?, y para evitar la integridad física, es decir, para que si va a salir se le tiene que garantizar de que no le pase nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un adolescente, ¿no? Y porque muchas veces si ese adolescente tiene problemas porque prácticamente en su señaló o propiamente a sus copartícipes, entonces pues ahí alguno de esas personas que se encuentran en el exterior va a querer privarlo de la vida. Entonces por ello se debe de tomar esas medidas de seguridad para garantizar su integridad física y para evitar la sustracción, ¿no? Entonces en algunos lugares es más fácil de que el féretro acuda al centro especializado y ahí se despida, a que se tenga que estar externando y exponiendo, ¿no? Pero ya queda a competencia de cada juez que determine lo procedente, ¿no? Y también se debe de considerar de que prácticamente si esta persona en sí sus familiares se encuentran en una zona cercana al centro, ¿no? No se va a poder autorizar si son varias horas de propiamente si la población donde se encuentra sean varios kilómetros de distancia, pues ahí no tan fácil lo va a autorizar el juez de control, ¿no? También el adolescente va a tener contacto con el exterior a través de programas y actividades desarrollados, que aquí, lo que yo les comenté hace un momento de de las actividades deportivas que se realizan en algunos centros en donde llegan otras personas que también se encuentran privadas de la libertad a jugar o a realizar torneos, ¿no? En ellos. Eso lo establece la ley, ¿no? Dice tener contacto con el exterior a través de programas y actividades desarrollados por los centros especializados, ¿no? Bien, voy a checar acá el chat para ver lo que refiere, dice, ¿cuál sería la consecuencia si se rebasan las 36 horas de que tiene el Ministerio Público? Pues simplemente quedará en libertad ese adolescente, ¿no? La pena máxima contemplada para un menor es de 5 años de internamiento y 3 de libertad vigilada, es correcto, así es. Las medidas sancionadoras es de acuerdo a su grupo etario y la máxima es de 5 años, ¿no? Así sean delitos de secuestro, violación, homicidio, ¿no? Y que muchas personas, ¿no? Espero que no ustedes, dicen, ¿por qué es posible de que al adolescente solo 5 años y secuestró y al adulto 70, ¿no? Bueno, pues simplemente porque el adolescente está en etapa de desarrollo y no va a permanecer toda su vida, toda su juventud en un centro especializado. Entonces, debemos de cambiar de chip y cambiar propiamente nuestra forma de pensar y los legisladores trabajaron esos grupos etarios y en lo particular es correcto, ¿no? Y yo lo veo porque he tenido, conocí algunos casos en el cual los adolescentes, pues sí cambiaron, sí les sirvió de experiencia estar unos años con privados de su libertad en centros especializados, pero fue para mejorar, ¿no? Para cambiar, ¿no? En algunos, porque en algunos otros no, ya depende de cada uno de ellos, ¿no? Bien, continúo, pero ¿qué pasa si reincide? Bueno, entonces, en temas de adolescentes no se habla de reincidencia, ¿eh? Automáticamente, si ese adolescente cometió un delito
cuando tenía 14 años y le impuso el juez como medida sancionadora, supongamos 2 años, y vuelve a los 17, sale del centro especializado y vuelve a cometer un delito, no se va a considerar reincidente y automáticamente esos registros se deben de eliminar, y la ley es clara al señalar que deben de pasar 2 años, de que deben de pasar 6 años, 6 meses para desaparecer esos registros de esos adolescentes. Bien, entonces continúo. También la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece propiamente de que los adolescentes deben de realizar actividades educativas, ¿no? Recreativas, artísticas, culturales, deportes, y así también ser supervisados por personal especializado. Ese pedagogo que se encuentra trabajando en el centro especializado en adolescentes, pues debe de tener esa especialización, ¿no? Ese maestro de educación física también debe de contar con esa especialización. Y a mí me da gusto que visité un centro especializado el año pasado y vi al maestro de educación física con los muchachos ahí realizando actividades, ¿no? Y también me invitaron a su homenaje, ¿no? Y presencié el homenaje el día lunes, ¿no? Y cuando yo llegué me dijeron, maestra, hay 3 nuevos, ¿no? Y yo soy muy observadora, ¿no? Y dije, los voy a ubicar rápidamente a estos muchachitos, y ya me di cuenta porque nada más en sus tenis no tenían ellos agujetas, ¿no? Por medida de seguridad se le quitan las agujetas a los tenis, atendiendo que son de nuevo ingreso. Y cuando ya comenzó el himno nacional, vi que la señorita le salían las lágrimas, ¿no? Y dije, me imaginé yo, dije, está recordando su homenaje en su secundaria o en su primaria, ¿no? Y ahora estar aquí, ¿no? Lo que implica estar aquí encerrada, ¿no? Entonces, hay centros especializados donde son mixtos, ¿no? Tanto tienen población de adolescentes varonil como es femenil, pero los divide solamente una barda, pero ellos conviven en eventos, y uno muy importante que es el homenaje a la bandera los días lunes, ¿no? Bien, continúo. Todos esos adolescentes, como les comenté, tienen derecho a la educación, ¿no? Que está señalado en nuestro artículo 3 de la Carta Magna, y que todos los centros especializados dentro de su personal administrativo tienen pedagogos que brindan propiamente servicios de educación, como es la primaria, secundaria y bachillerato. En algunos, pues ya están propiamente tomando alguna licenciatura, atendiendo que son personas adultas jóvenes. ¿Cuál es esa persona adulta joven? Ya se lo referí al inicio del tema, en el cual es ese adolescente que se involucró en delitos propiamente en su adolescencia, pero ya cumplió los 18 años y tiene que pasar a otra área donde están esas personas adultas jóvenes. Algunos centros no tienen esa separación entre adolescentes y personas adultas jóvenes. Sí lo tienen en lo que respecta a dormitorios, pero en sí, en cuanto a actividades de generales en patio, pues conviven todos, ¿no? Bien, entonces, algunos de ellos pues inician sus licenciaturas en línea. Hoy en día, atendiendo a la situación que estamos viviendo, pues ya prácticamente nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues toman sus clases en línea al igual que los adolescentes, ¿no? También se le debe de garantizar a tener una convivencia armónica, es decir, tranquila, ¿no?
segura, ¿no?, en las instalaciones del centro especializado. Y ahí tiene mucho que ver, pues, el personal de guías técnicos, porque los guías técnicos es el que va a vigilar a ese adolescente, es el que va a estar pendiente de ellos, es aquel que los va a acompañar prácticamente estando en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal administrativo únicamente llega en el horario que tiene señalados, bien turno matutino, vespertino, y quien está día a día las 24 horas con ellos, pues es el guía técnico. En algunos lugares el guía técnico trabaja 7 días y descansa 7 días, en algunos otros trabajan 24 por 24, en otros estados trabajan un día y descansan 2 días, ¿no? Y pues tienen que estar muy pendientes de ellos, ¿no? Fíjense que en las visitas que realizo, me comentó un guía técnico, ¿no? Y me dijo, maestra, no voy a poder estar en el curso porque tuve un pequeño incidente, ¿no? Y le dije, sin problema, ve, atiende tu servicio y con posterioridad te incorporas al curso, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que después ya me dijo que tenía que ir al Ministerio Público a poner a disposición a un adolescente atendiendo de que hubo una riña y que este jovencito le había clavado una estilla en el ojo al otro adolescente y que ameritó de que fuera escarcelado al servicio de oftalmología, ¿no? Tuvieron que pasar varios días para que ese adolescente fuera trasladado a lo que es la Ciudad de México, atendiendo que en el estado donde se suscitó esa situación, pues no tenían ese especialista, ¿no? Al final, la trabajadora social me dijo de que tenía que irse a las 3 de la mañana para la Ciudad de México para acompañar al adolescente, perdió el ojo, ¿no? Esta persona fue procesada por otro delito, que es el delito de lesiones calificadas, y ahí, si se dan cuenta, ahí tenemos a una víctima también adolescente. Entonces, si ese adolescente era prácticamente sujeto activo, ¿no? Y porque en un primer momento se determinó medida sancionadora para él por X delito que cometió y que estando en el centro ahora pasa a ser víctima, ¿no? Entonces, pues sí, son casos reales que pasan y que los centros especializados certificados, pues garantizan un poquito más de esa seguridad a otros centros que no son especializados ni certificados por ACA, ¿no? Entonces, ese personal de guías técnicos aplican sus protocolos para garantizar un ambiente tranquilo en esos centros, ¿no? Bien, voy a atender algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si el adolescente no tiene para pagar la reparación de daño? Bien, ese es un tema importantísimo. Tenemos programas propiamente de atención para víctimas donde la federación destina dinero para esas víctimas y ahí pueden las víctimas, recuperar esa reparación de daño, ¿no? También en los estados tenemos propiamente esos apoyos que son específicos para la víctima, pero esas víctimas, para recuperar esa reparación de daño, deben de cumplir ciertos requisitos que señala propiamente la Ley General de Víctimas y deben de estar en una base de datos nacional. Recuerden, tenemos bases de datos de víctimas y ahí debe de estar registrado para que también se considere ese pago, porque este tema es importantísimo. Luz María Vázquez Osorio, saludos, porque muchas veces los papás, aunque estén presenciando o acompañando al adolescente en su audiencia, en su proceso penal, ellos no pueden
no se le puede exigir a que ellos paguen la reparación de daño. Muchas veces, si tienen la solvencia económica, pues lo podrán hacer, pero en algunos otros casos no pueden, ¿no? O aunque tengan las posibilidades, determinan no, porque pues prácticamente es la responsabilidad de mi hijo adolescente y yo no lo voy a cubrir, ¿no? Recuerden que las penas no trascienden a terceros, ¿no? Entonces papá o mamá no se pueden hacer responsables de esa reparación de daño, a diferencia si ellos voluntariamente deciden pagarlo, ¿no? Pero ahí está esa otra opción de que tenemos la Ley General de Víctimas y que ahí hay apoyos para ellos para que en su momento dado soliciten ese pago de reparación de daño, ¿no? Bien, dice, si en el informe que rinde el titular del centro de internamiento, bueno, recuerden que se llama centro especializado, ¿eh? Centro de internamiento es para a personas adultas, ¿no? Al juez de control se asiste que reconoció el menor tuvo participación en los hechos que se le imputa. Es nula la supuesta confesión. Así es, el adolescente no se puede autoincriminar, ¿no? Aunque él diga, sí, sí, yo lo hice, ¿no? Y aunque pero es adolescente, no se le debe de considerar de que de que el juez valore esa confesión que dio. Eso no. Tal vez anteriormente, en años pasados, sí, pero hoy en día no. Bien, también esos adolescentes que se encuentran en los centros especializados pueden realizar peticiones, es decir, tienen ese derecho de petición que señala el artículo 8 de la Constitución y que propiamente ellos pueden presentar sus escritos, pueden presentar sus quejas, se lo van a dirigir directamente al director del centro especializado o bien directora, o bien también a lo que es la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal, si son quejas, ¿no? Ellos pueden hacerlo. Y en el caso de que ellos no puedan escribir, porque algunos pues son analfabetas, ¿no? Vienen algunos pues pues no tuvieron ese derecho a la educación y es obligación propiamente de la trabajadora social o del personal administrativo del centro apoyarlos para que ellos nos comenten cuál es la petición y nosotros transcribirla, ¿no? Si no sabe firmar, pues se le ponen sus huellas dactilares, ¿no? Pero en sí tienen derecho a solicitar, ¿no? Muchas veces ellos están solicitando de que quieren ver una película, ¿no? Pero el personal de psicología del centro analiza si esa película es idónea para que ellos las puedan ver, ¿no? Bien, continuando con el tema, los adolescentes no pueden ser prácticamente esposados. ¿Por qué? Porque por la misma situación en la que se encuentra, no pueden ser trasladados esposados, ¿no? Y a menos que se justifique por qué motivo se esposó, pero eso ya le compete al personal de policía o policía procesal quien realiza ese traslado, de que justifique por qué motivo se le colocaron las esposas a ese adolescente, ¿no? También el adolescente propiamente debe de estar en estancias dignas y seguras, ¿no? Es por ello que yo les decía que hay centros especializados que son certificados por ACA, porque prácticamente cuentan con todas esas instalaciones idóneas, ¿no? Y que también son seguras para ellos, ¿no? En cuanto a al adolescente, también muchas veces van a ser trasladados, ¿no?
porque se vieron involucrados en algún problema, ¿no? Y que ya pues no se les puede garantizar su integridad física, pues está latente ahí en el centro, entonces es mejor que se determine trasladarlo. Ahí se reúne propiamente el comité técnico del centro y si mediante acta de consejo determinan procedente el traslado, se hará la solicitud, ¿no? Y excepcionalmente se pueden trasladar, pero solo al centro especializado más cercano. Si a nivel república solo tenemos en algunos estados un solo centro, ¿no? Pues el más cercano acá en Oaxaca sería el de Puebla, ¿no? Y o el de Guerrero, ¿no? Pero en sí es más fácil trasladar a una persona adulta que a un adolescente, ¿no? Bien, los adolescentes también tienen ese derecho a acceso a medios de información, ¿no? La persona adolescente privada de la libertad tiene derecho a acceso a medios de información como es la prensa, como es la televisión, como es propiamente revistas, ¿no? Deben de tener ese derecho a estar informados, ¿no? Pero ¿qué pasa si si ese adolescente está solicitándole al director unas revistas pues que propiamente son revistas para adultos, ¿no? De esas Playboy, ¿no? Entonces, ahí qué pasaría si nos hacen esa petición, ¿no? Y que prácticamente se analizaría bien la situación en el caso de que el comité técnico lo va a valorar, ¿no? Pero déjenme decirle que se les negó, promovieron juicio de amparo y ganaron, ganaron el amparo y sí se les permitió ese tipo de revistas, pero solo en horarios establecidos, ¿no? Entonces son temas que a veces decimos nosotros, dudamos en decir sí o no, ¿no? Pero tenemos medios que podemos recurrir, como es el juicio de amparo, y pues ahí se determina si tienen ese derecho o no. Bien, continuando con el tema, dentro de los centros especializados también hay mujeres, adolescentes sujetas a medidas de internamiento en el cual viven con sus hijos o hijas, ¿no? Y que también se le deben de garantizar esos derechos a esas niñas o niños que viven con su madre adolescente en un centro especializado. Al igual que en los centros especializados de mujeres, pues también en los centros especializados de adolescentes, aunque las mujeres adolescentes es mínimo. Por ejemplo, en un lugar que conozco, la población es de 180, ¿no? De ahí solamente 8 son mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de 172 hombres y 8 son mujeres. Entonces vemos esa diferencia, ¿no? Entonces muy pocas son las mujeres adolescentes que se ven involucradas en delitos. Y muchas veces por los amigos, muchas veces por el novio, ¿no? O muchas veces porque pues no nos pusieron límites desde casa y que dan como resultado de que posteriormente se involucren en delitos, ¿no? Esas adolescentes madres que tienen la custodia de sus hijos, pues el artículo 53 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que van a estar 3 años con su madre, ¿no? Pero yo les decía de que el caso que conocí, la adolescente determinó de que la niña se fuera con su bisabuela, ¿no? Y pues se aplicó el respectivo protocolo, se notificó a la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes para que fuera externada esta niña y
y acude a visita con su bisabuela en los días establecidos, ¿no? Bien, también se le debe de garantizar un lugar adecuado para esa madre que vive con su niña, debe de tener su cunero, debe de tener todo lo necesario ese bebé. ¿Y quién se lo debe de garantizar? La autoridad administrativa, pero muchas veces también en coordinación con el DIF como autoridad corresponsable, pues llega a el personal del DIF a entregar paquetes de pañales desechables, leche, ropa, calzado, ¿no? En algunos estados, ¿no? Y si no, pues ya la trabajadora social trabaja al respecto para solicitar ese tipo de apoyos con asociaciones civiles, ¿no? También tienen derecho a recibir propiamente todos los insumos que ya les comenté, ¿no? En el caso de que se registre esa niña o niño, pues no se le va a especificar de que nació propiamente estando su madre en un centro especializado, ¿no? Entonces, en el momento que va a dar a luz esta persona adolescente tiene que ser externada para el servicio de ginecología y se le debe de garantizar ese derecho y brindarle todo lo que ella necesita posteriormente al parto, ¿no? Una vez que la hija o el hijo han cumplido los 3 años, el órgano jurisdiccional determinará la situación jurídica siempre y cuando se tome la opinión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Y esto para garantizar el principio de interés superior de la niñez, ¿no? Continuando con ello, el adolescente tiene prácticamente, como ya lo referí, se le debe de garantizar su integridad física, ¿no? Y por ello se está prohibido el aislamiento, ¿no? Los adolescentes no se les puede determinar que si incurrió en alguna falta disciplinaria porque simplemente no llegó a formarse al pase de lista, o bien no llegó al homenaje, o bien no llegó a la actividad que tenía destinada, pues no se le va a aplicar una medida como es aislarlo, ¿no? Entonces, en temas de adolescentes está prohibido el aislamiento, ¿no? Y como les decía anteriormente, sí, se les llevaba a unas celdas prácticamente solitarias, ¿no? Oscuras, ¿no? Sin mucha luz, ¿no? Pero hoy en día está prohibido, ¿no? Antes se hablaba de celdas, hoy en día se habla de estancias, ¿no? También el adolescente va a tener derecho al trabajo, ¿no? Durante la ejecución de la medida se dará prioridad a las actividades de capacitación para el trabajo. En los centros especializados tienen diferentes talleres, ¿no? En algunos que he visitado tienen su panadería, ¿no? Y hacen un pan riquísimo, peor cuando está calientito saliendo del horno el pan, muy sabroso, ¿no? Tienen su tortillería, tienen lo que son talleres de carpintería, tienen taller de manualidades, tienen prácticamente algunos lugares donde siembran hortalizas, ¿no? Y eh, talleres propiamente de electricidad. Y en sí hay muchas asociaciones civiles que llevan primeramente que solicitan al director del centro especializado a ver si hay la posibilidad de que ellas lleven algún curso, algún taller para los adolescentes y si lo autoriza el director, pues va a ingresar esa AC. En la Ciudad de México hay 2 AC que están visitando mucho los centros y que gracias a ellas los muchachos están muy motivados en algunos estados, ¿no? Y esa asociación les da su playera, entonces ellos más se motivan con
con la ropa, ¿no? Y pues en sí hacen diferentes manualidades propiamente durante su permanencia en ese centro especializado, que a futuro les va a ser muy útil, ¿no? Porque prácticamente aprenden algo, aprenden lo que es a preparar pizzas, ¿no? A preparar pasteles, diversos postres, ¿no? Entonces, en sí, se tiene que trabajar arduamente para que ellos aprendan algo estando bajo esas medidas sancionadoras o internamiento preventivo, ¿no? Déjenme decirle que en un centro especializado de un estado, pues ellos ahí ellos trabajan en la tortillería y esas tortillas que salen ahí, pues se distribuye para el personal de seguridad pública y para la comida propiamente de lo que es el personal de seguridad pública y también de los demás centros penitenciarios, ¿no? De ahí sale propiamente el producto que ellos trabajan para estos otras dependencias, ¿no? Bien, continuando con el tema, todos los adolescentes tienen derecho a estar en un centro especializado, ¿no? Y también por ello a ellos se les debe de dar un trato digno, ¿no? Por parte del personal, tanto operativo como administrativo, ¿no? Tratándose de su salud, se podrá solicitar un examen personal médico de sexo femenino. Entonces, como adolescentes también requieren propiamente de atención médica por parte de una doctora, ¿no? Y eh, darle toda esa información que requiera en respecto a su sexualidad, ¿no? Y también es tema de polémica cuando dice el adolescente, necesito un método anticonceptivo, que me sugiera un método anticonceptivo atendiendo que va a venir mi pareja y solicité visita conyugal, ¿no? Entonces, como pasa en el exterior de que propiamente si un adolescente del exterior va a una clínica de salud a solicitar algún método anticonceptivo, ¿qué le va a decir el médico o la doctora? ¿Sabes qué? Tráeme a tu papá, tráeme a tu mamá, ¿no? Tráeme a tu responsable, ¿no? En este caso, es al contrario, esta persona, mujer, adolescente, está bajo medida de internamiento preventivo, solicita al área médica se le sugiera un método anticonceptivo acorde a su edad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer como personal médico del centro? Bueno, primeramente, darle el seguimiento a la petición, pero el comité es el que debe determinar, ¿no? Entonces, tiene ese derecho a a lo que es visita conyugal. Lo que ella no quiere es embarazarse. Entonces, pues sí, apoyarla en ese sentido. Pero quien determina, como les digo, es el comité técnico. ¿Y cómo se integra ese comité técnico? Por el titular del centro especializado y el superior jerárquico de cada área, del área de técnica, del área jurídica, del área médica, del área de pedagogía, etcétera, ¿no? Bien, todas las adolescentes deben de contar con estancias dignas. Recuerden que les comenté de que ya no se les llaman celdas, se les llama estancias a sus dormitorios. Esas estancias deben de estar dignas, deben de estar seguras, ¿no? Y deben de tener todos los artículos necesarios para satisfacer las necesidades propias de su sexo. Entonces, nosotros como mujeres necesitamos lo que son las toallas femeninas y que mes con mes nos las tienen que dar y en el caso de que algunos estados no las dé, pues ahí las tienen que comprar o bien se las tienen que llevar sus familiares, cuando también hay normatividad de carácter internacional como son las reglas de Bangkok
que establece de que también el personal administrativo le debe de dotar de lo que necesita atendiendo a su sexo, ¿no? Bien, continuando a ello, también debe de ser valorada, como ya les dije, por una persona que es médico, pero mujer. Y en el caso de que en el centro especializado nada más haya personal médico hombres, pues ese personal médico debe de estar asistido por una enfermera, ¿no? Y también preguntarle, ¿quieres que te valore el doctor? ¿Está presente la enfermera o quieres que salgas al exterior, ¿no? Entonces de ella depende, ¿no? Dentro de los derechos propiamente de estas mujeres adolescentes, también se les permitirá prácticamente de que convivan con sus hijos en el caso de que el pequeño fue externado para irse con algún familiar y posteriormente pues la adolescente desea que ese adolescente la visite, pues también se cumple con los requisitos que le va a exigir la trabajadora social al familiar y sin problema va a poder visitar a su madre, ¿no? O estar el bebé con su madre en las horas establecidas, ¿no? Eh, eh, en sí, las hijas o hijos que acompañan a sus madres en los centros penitenciarios se les debe de garantizar todos los derechos como si fuera un niño del exterior, ¿no? Ese niño, en el caso de que viva con su madre, debe de tener prácticamente ese derecho a la educación inicial, ¿no? Ese derecho a prácticamente a todo lo que va a requerir de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Les comenté que nada más es hasta los 3 años y pues prácticamente para que tenga un desarrollo físico y mental sano, pues se le debe de garantizar todo lo que requiera, ¿no? Y si va a vivir ahí con su madre, pues también la comida que debe de ser acorde para ese pequeño, ¿no? Sus papillas, su leche, su chocomil, su fruta, cereal, etcétera, ¿no? Y que prácticamente en donde he tenido la oportunidad de visitar algunos centros, sí he visto a adolescentes embarazadas, pero determinan que el adolescente, el bebé de esa adolescente sea externado para estar con sus familiares en el exterior, ¿no? Bien, voy a atender algunas preguntas. Los adolescentes reciben tratamiento psicológico en los centros especializados. Así es, Apolinar Méndez Sánchez. Los centros especializados en adolescentes cuentan con psicólogos que brindan prácticamente sus servicios a ellos, ¿no? Y que muchas veces es con los que tienen más confianza en platicar, porque yo lo he visto que dicen a qué horas a qué horas me programó mi sesión, ¿no? Entonces, pues ya están muy pendientes de lo que el adolescente está pasando, porque es muy difícil al llegar a un centro especializado en adolescentes, por su inmadurez y estar acostumbrado a un ambiente diferente en casa, en la calle, al llegar ahí y estar encerrados, pues que va a producir ciertas alteraciones psicológicas y que muchas veces se quieren suicidar, ¿no? Y es por eso que deben de estar muy pendiente del seguimiento y cuidado va a fallar ese personal de psicología o ese personal de criminología, ¿no? Porque si les comento un caso, un adolescente ya estaba a salir al día siguiente, por ejemplo, iba a ser externado, ¿no?
pero para que sea externado, para que ya se le dé su libertad al adolescente, debe de llegar el familiar, debe de llegar el tutor, el responsable por él al centro especializado, ¿no? Y eran las 10 de la mañana y el familiar no llegaba, la tía no llegaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el padre estaba en un centro, en un ceferezo, ¿no? Un centro federal, y la madre también estaba en un centro federal de mujeres, en el de Morelos, y que tenía que llegar la tía, ¿no? Entonces considero que para la tía, dijo, yo ir por mi sobrino, entonces como que no la veía tan a gusto de darle alojamiento y estar con su sobrino, y pues no llegó, y transcurrieron las horas y no llegaba, ¿no? Entonces el adolescente, ¿a qué se orilló a hacer? ¿No? Pues cometió otro delito estando ahí en el centro, ¿no? Y automáticamente pues no salió, porque ahí permaneció atendiendo que tenía que ser responsable del delito de lesiones que él mismo ocasionó, y dijo, no, pues no hay quien me reciba, no tengo a nadie en el exterior, y si salgo, pues también puede de que me estén esperando allá afuera y que a los pocos días me priven de la vida. Estoy más seguro aquí en el centro porque tengo todo, ¿no? Y porque ya me adapté y prefiero estar aquí otros años a, 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 a salir al exterior y exponerme, ¿no? Entonces, es por eso que el trabajo del psicólogo es arduo, porque los tienen que orientar, los tienen prácticamente que de acuerdo a lo que determine el psicólogo, así va a trabajar con esa persona. Bien, voy a atender otra pregunta. Dice, maestra, en caso de que las adolescentes mujeres se cumpla también el derecho de visita íntima, ¿podría hacer algún comentario al respecto? Gracias. Efectivamente, ellas tienen los mismos derechos que el adolescente varón. Recuerden que somos iguales ante la ley, y si ella decide tener ese derecho a visita íntima, pues será canalizada al área respectiva siempre y cuando cumpla con los requisitos correspondientes. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues se les realiza estudios de VIH, y se les solicita también lo que es prácticamente que ellos firmen la solicitud respectiva, y cumplir, entre otros requisitos, que la trabajadora social es quien le va a indicar cuáles son esos requisitos, ¿no? Y en la área de visita conyugal, pues ahí tienen dispensadores de preservativos, ¿no? Y ahí ya es opcional, ¿no? Porque nosotros como autoridad administrativa no les debemos de decir, sabes que eres mujer, eres adolescente, estás a colocar un método anticonceptivo que es el implante. No, eso es violatorio a sus derechos, ¿no? Y ella va a decidir, porque ella puede decidir, quiero ser madre en este momento, ¿no? Y es su derecho, ¿no? Pero sea yo externada, entonces ahí debemos de garantizar ese derecho, ¿no? Lo que ella decida, ¿no? Otra pregunta, ¿qué pasa si un servidor público revela datos personales de algún adolescente? ¿Cómo se le sancionaría? Bueno, entonces tenemos una ley, que es la Ley General Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prácticamente los servidores públicos que trabajan en centros especializados se rigen por esa normatividad, tanto de carácter nacional como de su propio estado, y ahí establece cuáles son las sanciones que será propiamente, cuál será su responsabilidad en caso de que dé información que es de carácter confidencial, ¿no?
entonces probablemente sea amonestada, sea suspendida del cargo o de su servicio que desempeña por 30 días, por 90 días, de acuerdo a lo que determine propiamente quien conoce, pues es asuntos internos de la propia Secretaría, para posteriormente el Consejo de Honor y Justicia determina mediante una resolución cuál es esa sanción a que se va a hacer acreedora atendiendo a ese tipo de información. Pero como servidores públicos, las dependencias de seguridad pública se asegura, o seguridad seguridad ciudadana, se asegura de que al momento de contratar a un personal que es licenciado en psicología, criminología, médico, etcétera, licenciado en derecho, pues firman un documento, ¿no? Y ese documento ahí es como si fuera una responsiva, ¿no? Donde tienen que leerlo, y ahí dice, hace referencia de que deben de evitar dar información relacionada a su trabajo, ¿no? Bien, pues de mi parte sería todo. Mando saludos a Baja California Sur, específicamente a La Paz, por hacerme la invitación, asimismo a Tijuana, al estado de Tlaxcala, a Veracruz, al estado de México, y a mis alumnos, que veo algunas caritas conocidas acá en la plataforma. Les agradezco su tiempo y haberme escuchado, ¿no? Acá en su casa, que es Oaxaca, está lloviendo. Yo tenía ese temor porque ya me pasó de que se me fue el internet. Gracias a Dios, todo se desarrolló sin normalidad, con mucha normalidad, y me da gusto ver a esas futuras generaciones de abogados, de licenciados en seguridad pública. Veo a Noé, veo a William, saludos cordiales a cada uno de ellos, a Margarito, ¿no? Entonces, a Moisés también, de que vieron mi publicidad en redes sociales. Agradezco que me hayan escuchado, y nuevamente agradezco propiamente a lo que es el licenciado Arturo por haberme invitado, ¿no? Y a la licenciada Erika Camacho, ¿no? Para mí es muy grato poder contribuir con los conocimientos que he adquirido, con la experiencia y con la especialización, y que van prácticamente abriéndome las puertas, porque solo trabajaba yo con la región sureste, y ahora pues ya con La Paz, Baja California. Gracias infinitamente por la invitación. Quedo a las órdenes de ustedes, y excelente noche, ¿no? Disfruten de un delicioso café, ¿no? Con posterioridad, que yo voy a saborear un rico chocolate de acá, de Oaxaca, ¿no? Atendiendo al clima se apetece, ¿no? Entonces, un abrazo a cada uno de ustedes, a Jorge, a José Jorge, ¿no? También ya refería a Margarito, a Xochitl, también vi a Xochitl por ahí. Gracias y muy buenas noches. Adiós, Salvador. Hasta luego. Maestra, disculpe. Ana, Virginia, ¿no? Sí. Reiterarle a usted Sí, lo escucho, licenciado. Reiterarle nuestro agradecimiento, maestra Elsa Gómez Carreño, por habernos pues otorgado esta magnífica ponencia. Pues aprovechamos ahora sí que sus vastos conocimientos como docente certificado en temas de sistema penitenciario, de este nuevo sistema de justicia penal, y en temas de seguridad en general. La verdad que para nosotros es un honor contar con usted, contar con su ponencia, con su trayectoria, y reiterarle de nueva cuenta, a lo mejor para el futuro, si usted tiene bien aceptarnos otra invitación, un gusto sería para nosotros tenerla de nuevo aquí a través de estas conferencias, esta serie de conferencias y ponencias.
También quiero agradecer, por supuesto, pues a todos los usuarios que hacen posible estas actividades, estas conferencias. Sin ellos, pues sería prácticamente imposible poder continuar con este tipo de programas. Y también agradecer, por supuesto, a la licenciada Erika Camacho, a Miguel Terán, que sin su apoyo no pudiera ser posible la transmisión de estas ponencias. No me queda más que reiterarle de nueva cuenta el agradecimiento, de sostenerle que por aquí estamos para lo que se le ofrezca, y con todo gusto nos encantaría volverla a tener aquí en un tema de conferencia o de ponencia, maestra. Le mandamos saludos de aquí de Baja California Sur. Pues afortunadamente Claro, con gusto. no hubo muchos desastres. Como usted sabe, teníamos aquí el tema de una contingencia meteorológica. Afortunadamente fueron los menos daños. Y pues nada más, agradecerle y desearle una buena noche. Gracias, pues quedo a sus órdenes. Próximamente, con gusto, estaré participando con ustedes. Y un doble abrazo a cada uno de ustedes y excelente noche, ¿no? Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias a todos.